¿qué posibilidades reales hay de que el tren Lima-Chosica se ponga en marcha como pide el alcalde en el corto plazo, luego de haber visto que uno de los vagones descarriló, que la estación que hoy es el Museo de la Literatura, que es la estación de Desamparados, no es una estación que no está preparada para ello, y que hay varias contingencias físicas, ¿no?, a lo largo del recorrido del tren que tienen que resolverse antes de que esto ocurra? A ver, te voy a empezar diciendo que siempre cuando hay voluntad política y gestión, es una de las cosas que siempre se debe caracterizar a un funcionario público, hacer gestión, se pueden hacer las cosas. En una reunión que tuvimos el día martes, ayer, justamente, en la cual hubieron más de 11 actores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, el representante legal de la sociedad civil, que es Quispe Candia, y algunos otros más, Sutran, ATU, MEF, METC, y por supuesto, todos de manera común decían es necesario hacer este servicio del proyecto Tren Lima-Chosica. Pero quiero resaltar las disertaciones de la Defensoría del Pueblo y también del representante de la sociedad civil, que fueron claras y contundentes. Decía, hoy por hoy tenemos más de 45 años operando un servicio de transporte tradicional en todas las calles, no existe un sistema integrado del transporte, no queremos más chosicanos ni más chinos, estamos claros que la ATU como autoridad de transporte urbano ha operado 7 años con 5 presidentes, entonces hoy por hoy esa es la oportunidad para hacer este transporte de calidad con unos trenes donados que son totalmente de lujo. Entonces, al respecto, eso fue producto de 2 escenarios que presentó el MTC. Un escenario con una sola línea férrea, pero en ese escenario se establecía como tiempos conservadores 4 años, casi 4 años, lo cual nos sorprendió sobremanera porque nos se pedían una serie, un listado de estudios como que la línea férrea no existiera, como si fuera la línea férrea nueva, como que se va a construir un subterráneo. La línea existe, está funcionando, pasa todos los días el servicio de transporte de carga. Lo que se necesita son servicios complementarios y no necesitas 4 años para hacer esto. Pero ¿Cuánto tiempo? Pero aparte, serían un año más de operación. Aparte. Ese es el estimado del Ministerio de Transporte, 5 años. Sí. ¿Cuál es el estimado que ha hecho la Municipalidad de Lima? Nosotros creemos que implementar los servicios complementarios, que son un enmayado en 40 kilómetros a los 2 lados, poner las estaciones, que no son estaciones como el Metropolitano, son estaciones más pequeñas, súper fácil de instalar, poner los pasos a desnivel, poner la señalización, no te puedo demorar más de 4 meses ni 3, ese es muy sencillo. Tenemos ya lo más importante, el componente más caro y difícil de obtener, el material rodante y las locomotoras. Recordemos que ahí estaba sentado en esa mesa el concesionario Ferrocarril Central y les dijo al ministro, nosotros hemos tenido una adenda desde el año 2021 de esa información. Esa fue la fuente de información que se llevó el ministro para exponer en las láminas. Desde el 2021 hemos estado queriendo firmar esta adenda, pero no se ha podido hacer nada porque el compromiso del sector de transporte del ministerio propiamente dicho se habían comprometido para las locomotoras, para los material rodante, para los servicios complementarios, para la implementación de toda la infraestructura de transporte. Del 21 al 25 han pasado 5 años y no se ha hecho nada. O sea, ya el Ministerio de Transporte conocía de esas deficiencias y no se ha hecho nada. Entonces nosotros... Me dice que al contrato de concesión para usar la vía férrea para transporte de carga, ¿suficiente con una adenda para usar la misma vía para transporte de pasajeros o hay que crear, porque es lo que me han dicho algunos especialistas en el tema, que hay que crear un marco legal exclusivamente para el uso de la vía para transporte de pasajeros? No es así. Ya. A ver, en el transporte ferroviario existe una ley con su reglamento. Tenemos hoy día el titular del concesionario del material rodante, que es el que opera, y tenemos el titular o concesionario de la infraestructura del transporte. Uno es el material rodante, el concesionario es Ferrocarril Central Andino, y el del titular de la infraestructura del transporte es Ferrovía Central Andino. Se parecen los nombres, pero
Quien manda, ordena, quien tiene esa concesión con todos sus derechos de acuerdo al contrato es Ferrovías. Ferrovías es el que mantiene la línea férrea, los puentes, las mallas, los paraderos, todo lo que le llamamos servicios esenciales. Y el que opera, que es otro, le hace un contrato de acceso a Ferrovías. Hoy, el que vaya a entrar a operar en esa línea férrea tiene que tener un contrato con el dueño de la vía, con el titular de la vía, que es Ferrovías. Entonces, hoy por hoy, pero tenemos una situación que estamos en mejores condiciones. ¿Cuáles? La línea férrea que hoy día tiene transporte de carga tiene el título habilitante para hacer carga y hacer pasajeros. O sea, ya lo tiene ese permiso, esa autorización. Lo que se tiene que hacer es, en la línea férrea propiamente dicha, mejorar quizás, como te he dicho, las mallas, las guardavías, algunas estaciones, pero ni siquiera en un primer etapa. El descarrilamiento, que es lo que ha mencionado el ministro de Transporte. Ya, no está preparado porque ha ocurrido un descarrilamiento cuando el tren iba sin pasajeros y a una no la velocidad a la que circularía cuando ya entra en funcionamiento. Yo te quiero comentar. Cuando tú traes los vagones y los coches o locomotoras, tú, para poderlos embarcar, te piden sacar todos los fluidos, todos los aceites, todas las aguas. Por lo tanto, pasaron por 3 almacenes para llegar al puerto de Stockton, embarcarlos así, en seco, traen y los bajas. Para bajarlos y ponerlos en el riel, necesitas una locomotora adelante y una atrás para darle esa sostenibilidad en la línea férrea. Están sin fluidos, están secos, por lo tanto, al momento de transitar, basta que alguna ruedita que tiene 3 partes y una de las partes se llama buje, se sale 1 milímetro, lo tienes que colocar. Eso es lo que pasó. Se salió 1 milímetro, lo volvieron a colocar, que no demoró más de 15 minutos y siguió. ¿Por qué? Porque no tenía los fluidos. ¿Dónde se ponen los fluidos? Cuando llegan al almacén para su mantenimiento, taller, y luego que se haga el mantenimiento, recién salen a un servicio en vacío. Así es. O sea, dice 4 meses para el enmayado, poner estaciones que no son tan complicadas. ¿Qué hay con la estación de Desamparados, que hoy es un museo y que sí va a recibir el grueso de vecinos que vienen desde Chosica y esta parte de Lima hasta el centro? Buena la pregunta que haces, porque esa era una posibilidad que Desamparados sea, pero para no tocar el tema del patrimonio, que ahora está muy bonito, es la Casa de la Literatura, puede ser la estación Montserrat, que está al costado, y tranquilamente puede operar como una estación. Lo que el alcalde Rafael López Aliaga, el mensaje que está dando es: vayamos por etapas, vayamos a una etapa de inicio, de origen y de fin, de destino. Ida y vuelta. En las mañanas de 4 a 10 de la mañana, en las tardes para regresar a toda la población, a todos los que trabajan a sus casas a Chosica, de 5 a 9 de la noche. Y poder ir recorriendo y llevando a las personas que hoy día te lo aclaman y te escriben todos los días cuándo empieza a operar. Con esa cantidad de vagones y locomotoras, ¿cuántos viajes al día se pueden hacer? ¿Cuál sería la frecuencia? Para empezar, dado que solo tenemos una línea férrea, podríamos estar dando más o menos 15.100 personas, porque cada vagón tiene 92 pasajeros, asientos, porque vas sentado ahí en la línea de tren, no vas parado, y cada locomotora jala entre 5 y 6 vagones. Entonces van saliendo convoys de locomotoras en la mañana, unas 6, 7 y otras 6, 7 en la tarde para regresar. Es más, tiene esa facilidad que no existe acá, que el tren se puede dar vuelta, o sea, tiene giro. O sea, no necesitas voltear y todo eso, sino el maquinista que está adelante pasa atrás. O sea, ¿cuáles serían los patios de maniobras para los trenes? Bueno, hoy día el patio de maniobras que se tiene es del propio concesionario Ferrocarril Central, que está en Chosica, y que hoy día están justamente el lote traído de 43 vagones y 11 locomotoras guardados ahí, en ese almacén, que nos los ha otorgado de manera temporal. Así es.
el tema de la interconexión del tren con otros servicios de transporte público. Se ha hecho ese estudio para que coincida con donde están las estaciones del Metropolitano o de las alimentadoras. Efectivamente, y yo quiero decirte que los más entusiastas con la llegada del tren, aparte de la población de todo Lima, son justamente los operadores del corredor azul, del corredor rojo, de la línea 1 del tren, porque es interoperable. Hoy día tú vas al centro de Lima, vas con un corredor azul por toda la avenida Arequipa, llegas al centro de Lima, justamente te bajas y puedes tomar el tren para irte a Chosica, igual, y viceversa. Con la línea 1 del tren también en la estación Grau. Con el corredor rojo que llega hasta Rayitos del Sol, en ese puente, te bajas y tomas también la línea de tren. Son los más deseosos de que hoy día funcione para poder decir y trasladar a las personas en varios sistemas de transporte, de que te vayan desde el extremo sur hasta el extremo norte, sin necesidad de estar tomando combis asesinas ni transportes informales, que hoy día la carretera central, tal como hoy día se presenta, la informalidad es bárbara, te congestiona toda la vía porque son autos, son vans y más te contaminan también. Entonces, efectivamente, ¿cuánto pagan? 16 soles, 8 de ida, 8 de regreso, pero es un pésimo servicio. ¿Cuál sería el costo del pasaje en esta primera etapa? Eso todavía es prematuro decirlo porque hay que hacer toda la corrida, hay que hacer el estudio de demanda para saber cuánto podría ser la tarifa. ¿Sería una tarifa subsidiada? Pensamos que no debería ser así, porque estamos costeando lo más caro, que son más o menos 223 millones, que es el material rodante y las locomotoras, y eso debería ser casi una gestión autosostenible. ¿A qué atribuye la reticencia del ministro de Transportes? Ya el alcalde ha enviado un oficio a la presidenta para que evalúe removerlo del cargo. ¿A qué atribuyen la reticencia del ministro de Transportes? Bueno, hoy día hemos visto que el sector de transportes nos está poniendo una serie de barreras y cargas de las cuales llegamos a la conclusión que nos ha puesto un cerco lleno de papeles y de trámites como para diciéndome no vas a operar ni mañana, ni pasado, ni nunca. Entonces, ese es el mensaje que sentimos. Entonces, yo digo, si el sector transporte como línea política, como Estado, no se carga esa decisión, esas ganas de poder brindar un servicio eficiente a la población, ¿de quién podemos esperar? Yo quiero pensar que el señor ministro capaz está muy mal asesorado, o en lo contrario estamos llevando un poco así como le ha dicho el comunicado de la bancada Renovación Popular, que esto detrás hubiera un interés político. ¿De quién? ¿De César Acuña? Porque bueno, él es una campaña electoral y no le convendría que el alcalde, que seguramente va a postularse, tenga el tren en marcha como una obra para mostrar en campaña? Los congresistas en su calidad de políticos están mostrando en ese comunicado que habría ese interés a la cual usted hace alusión, porque no se explica otra forma. Además, ya el ministro en muchas declaraciones que ha dado siempre ha referido a su presidente del partido, el señor César Acuña, como su maestro, su profesor, y que se siente muy orgulloso de ser su discípulo. Entonces, bueno, cuando uno lleva el ministerio y la cartera, tiene que guardar objetividad y neutralidad y dejarse de lado los temas políticos. Ahora, visto del otro modo, también llegan los vagones, las condiciones, dice que en 4 meses esto podría ponerse en marcha. Y por supuesto que quisiéramos que sea así. Necesitamos transporte eficiente, masivo y digno. Pero también nos suena como un poco de desesperación de avanzar a trompicones, porque voy a entrar en campaña y tengo que exhibir obras, tengo que exhibir credenciales para que me pongan los reflectores encima. A ver, la pregunta es clara y yo te agradezco también por haberla hecho. Conozco más de 20 años a Rafael López Aliaga desde muy joven. Él siempre se dedicó a ayudar a la gente más necesitada. Y hoy día que está en un cargo como es del de alcalde, ha venido trabajando en esa misma visión. Y no solamente en materia de transporte, ha venido trabajando en agua por emergencia, dotando de agua a los cerros de Manchay, Puente Piedra,
Huaycán, ha trabajado en hambre cero con las ollitas comunes, ha venido trabajando por la seguridad, ha hecho más de 4.000 millones de soles en infraestructura vial. O sea, tenemos como 33 pistas nuevas en Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, con señalización vertical, horizontal, pistas de concreto, áreas verdes. Y la verdad que más allá de un tema político, su actuación es coherente de su prédica con su práctica. Entonces, no es un tema de política, es un tema de esencia como visión, como persona y como alcalde actualmente. Se me había quedado respecto al funcionamiento del tren. El tren de carga o sea, ¿cómo van a ser los horarios de tren de carga, tren de pasajeros? Porque se van a compartir una misma vía. Así es, cuando el actual operador, el operador de la infraestructura de transporte llega otro operador, tienen que ponerse de acuerdo en un esquema de horarios, de frecuencias. Y eso es ya un esquema entre privados. Y sobre la base de ello se opera carga y se opera transporte de pasajeros. Se ha proyectado, porque claro, la idea, me imagino, no es quedarse con una sola vía, es, Así ¿no? es. Diseñar y construir una segunda vía para que la frecuencia aumente. Es correcto, o sea, esta es la primera etapa de una vía. La segunda vía tendría que ser una vía ida y una vía de regreso. Correcto. Para poder avanzar en un promedio más o menos de 250.000 pasajeros por día, lo cual te daría una gran flexibilidad porque ya no solamente tienes un destino de ida y vuelta, ya tendrías 5 paraderos, 5 estaciones y de subidas y bajadas, pero eso es en una segunda etapa, no es en la inmediatez. Empecemos con lo primero y lo esencial. Hagamos origen y destino, Lima, Chosica, Chosica, Lima. En 4 meses, si es que en el Ministerio de Transporte se levantan todas estas reticencias. Es correcto, porque el Ministerio de Transportes, la actuación del Ministerio de Transportes es en el esquema de que ellos nos tienen que homologar y certificar cada uno de los vagones y locomotoras. De acuerdo al TUPAC, permiso de certificación son 25 días. Okay. O sea, si se cumple de acuerdo al TUPAC, no habría ningún problema. ¿Pasan los vagones en Puente Los Ángeles de Chaclacayo? Sí, se ha verificado cada uno de los puentes. Recordemos que cada uno de los vagones de nosotros mide 5.01. Los de carga son más altos, 5.10. Por lo tanto, es más, los nuestros también son más angostos y los de carga son más anchos. Se ha hecho una verificación de puente por puente y pasan perfectamente. Muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Le agradezco nuevamente estar en un día feriado aquí en los estudios hablando de este tema que definitivamente es de interés. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.